No tenemos que dejar de lado la circunstancia de que la persona jurídica es una categoría más de lo que es la persona. Por lo tanto, al igual que la persona humana, la persona física, la personalidad jurídica goza de una serie de atributos propios de tal carácter. Recordemos que la persona humana tiene 5 atributos de la personalidad, que son, por supuesto, el nombre, el domicilio, el patrimonio, la capacidad y el estado civil. Bueno, básicamente los atributos de la personalidad jurídica son los mismos, nada más que hay que eliminar de esa lista uno que es inherente únicamente al ser humano, que es el estado civil. Una persona jurídica no puede tener estado civil, no puede ser soltera, casada, viuda o separada, divorciada. Entonces, básicamente, los atributos de la personalidad jurídica son los mismos de la personalidad humana, con la excepción obvia, por supuesto, de del estado civil. Entonces, nos quedan los atributos de la personalidad jurídica: el nombre, el domicilio, el patrimonio y la capacidad. Con respecto al primero, toda persona jurídica tiene un nombre. Por supuesto que, dada la especialidad que tiene la persona jurídica, que es una ficción legal, a diferencia de la personalidad humana, que no es una ficción legal, sino el reconocimiento de lo que es una realidad, el ser humano es una persona. Las reglas de nombre y domicilio no son exactamente las mismas que se aplican para la personalidad humana o la personalidad física. El nombre, la forma en la que vamos a identificar a la persona jurídica, y así como con el nombre identificamos a la persona humana, es distinto. Y aquí en particular aparecen los conceptos de denominación y razón social, que por supuesto no son sinónimos y es muy importante saber distinguirlos. La denominación es lo que comúnmente nosotros conocemos como un nombre de fantasía. Es un nombre inventado que va a identificar a la persona jurídica en particular. Por ejemplo, tomo un ejemplo claro, por ejemplo, la empresa Microsoft, el nombre de fantasía es Microsoft, más allá de la estructura legal que se aplica al derecho de los Estados Unidos de Norteamérica, pero es un nombre de fantasía, es una denominación y es la forma en la cual se identifica la persona jurídica que constituye y cómo se la diferencia del resto. La razón social, en cambio, es una forma no sólo de identificar a la persona jurídica, sino también de poder, con la sola mención de esa razón social, conocer que existe un sistema de responsabilidad ilimitada. Quiere decir que no solo va a responder por los eventuales créditos y daños la persona jurídica, recordemos lo que es el principio de la diferenciación de personalidad jurídica, sino que también van a responder ilimitadamente sus socios. ¿Cómo hago yo para saber quiénes son los que responden ilimitadamente? Yo, un tercero que no tengo nada que ver con la sociedad. Bueno, esa es la función que cumple la razón social. Por ejemplo, razón social tienen las empresas que se estructuran a través de sociedades colectivas, donde la responsabilidad de los socios es solidaria, subsidiaria e ilimitada. La razón social se va a componer del nombre de alguno o de todos los socios, y yo, al leer ese nombre, sé quiénes son las personas que, participando de la persona jurídica, tienen responsabilidad ilimitada y eventualmente van a responder por los créditos que contraigan conmigo, por ejemplo. Esa es la primera diferencia que mantiene el nombre, el atributo de la personalidad jurídica con respecto a la personalidad humana. Después, con respecto al domicilio, acá, en materia de personalidad jurídica,
que es básicamente un concepto similar al de personalidad, en el que se maneja en personalidad humana, es la forma de poder ubicar a la administración de la persona jurídica. Pero no es lo mismo domicilio que sede social. Y esto es un concepto que seguramente lo van a desenvolver cuando estudien el derecho societario a lo largo de su carrera, pero desde ya les puedo ir dando un adelanto, en el sentido de que el domicilio no es interpretado como el lugar específico físico donde puedo encontrar, por ejemplo, a los administradores de una persona. En realidad, en materia societaria, por ejemplo, el domicilio se refiere a la jurisdicción donde va a actuar la persona jurídica. Por ejemplo, Tucumán, Buenos Aires, Capital Federal o en toda Argentina. Lo más parecido al concepto de domicilio en personalidad humana con respecto a la personalidad jurídica es el de sede social, que es el lugar donde se asienta el domicilio real, por así decirlo, legal, por el cual, en el cual puedo encontrar a los administradores y responsables de la persona jurídica. Un domicilio particular. Por ejemplo, qué sé yo, Las Piedras, esquina Chacabuco. ¿Sí? Es una forma de poder identificar. Eso sí se parece más al domicilio de la persona humana. Finalmente, vamos a tener los atributos del patrimonio. Toda persona jurídica tiene un patrimonio, toda persona tiene un patrimonio, por lo tanto no hay motivo alguno para privar de este atributo a la persona jurídica. Y ese patrimonio va a ser el conjunto de bienes y derechos y obligaciones que va a tener para desenvolverse en la vida en sociedad y puntualmente en un mercado, en una economía capitalista. Por eso es importante la constitución de un capital inicial al momento de procrear esta nueva persona jurídica, donde los participantes, los socios, hacen aportes para componer por primera vez ese patrimonio. Y la capacidad, por supuesto, entendido como un atributo para poder ser titular de derechos y poder ejercerlos, es una aptitud para ser titular y una aptitud para ejercer esos derechos, tiene que tenerlo, si no, la personalidad jurídica deviene en algo meramente abstracto y por lo tanto no serviría. Si entonces la forma en la que la personalidad jurídica se desenvuelve con su patrimonio es a través de la capacidad, que la capacidad va a ser un poco más limitada que la capacidad del ser humano, la persona humana, porque recordemos que en materia de personalidad jurídica hay un principio de especialidad, es decir, a qué se dedica esta persona jurídica. ¿Es una fundación? ¿Es una sociedad anónima? ¿Es una cooperativa? Y en base a la finalidad que se establezca en el acto constitutivo, esa va a ser su capacidad. No va a poder hacer cosas que vayan más allá de la finalidad. Y eso es propio de la personalidad jurídica. Todas las personas jurídicas vamos a ver que tienen una duración, por lo tanto, al igual que el ser humano, tienen una limitación en el tiempo. Esa duración se constituye con, valga la redundancia, el acto constitutivo, se establece cuál va a ser el plazo de duración. Una vez que ese plazo caduca, vence, la sociedad se va a disolver. Por supuesto que va a existir la posibilidad de extender ese plazo por voluntad de los socios o participantes de una persona jurídica en particular. Por ejemplo, al momento de constituir una SRL, los socios fundadores deciden que el plazo de duración de la sociedad va a ser de 99 años. La otra particularidad que tienen las personas jurídicas son el objeto, que como ya les adelanté, determinan la capacidad especial de la persona jurídica. La capacidad, repito, no es similar, la capacidad de la persona jurídica, por supuesto, no es similar a la capacidad de una persona humana, donde la capacidad de esta persona humana, del ser humano, es mucho más amplia porque tiene un catálogo amplio de posibilidades para actuar, salvo en los casos que obviamente esa capacidad se ve restringida. La capacidad de la persona jurídica se limita a su objeto. ¿Cuál es la finalidad?
si yo tengo una asociación civil sin fines de lucro que tiene que realizar determinadas tareas de beneficencia, no puedo utilizarla para realizar operaciones con ánimo de lucro como podría ser una actividad bancaria. Con respecto a la estructura orgánica, las personas jurídicas en su totalidad, independientemente de la cantidad de miembros o de participantes o socios que tenga, siempre presenta una estructura organizacional básica. Y hay tres órganos: el órgano de gobierno, el órgano de administración y el órgano de control. El órgano de gobierno viene a ser la reunión de los participantes, de los socios. Por ejemplo, en la sociedad anónima es la asamblea, en la sociedad de responsabilidad limitada es la reunión de socios, donde se reúnen y toman decisiones para la vida de la sociedad. Esas decisiones se imprimen a través de resoluciones que se toman y vienen a ser la expresión de la voluntad en la persona jurídica. Pero también es necesario tener un órgano para administrar el día a día de esta persona jurídica. No están presentes todo el tiempo los socios, sino que hay administradores. En las sociedades anónimas tenemos directores, en las SRL tenemos gerentes, y estas son las personas que se encargan de manejar las tareas cotidianas para el funcionamiento normal y ordinario de una persona jurídica en particular. Y a su vez ejercen una tarea hacia afuera de la sociedad, que es la representación. El presidente de un directorio de una sociedad anónima representa a la sociedad, porque no es necesario traer la firma de todos los socios para realizar una determinada actividad, sino que basta con que venga el presidente y suscriba un documento en, por supuesto, ciertas circunstancias. Y el tercer y último órgano que tiene toda persona jurídica es el órgano de control. Órganos que normalmente dependen del mismo órgano de gobierno y se encargan de revisar que la administración y representación esté cumpliendo con las instrucciones impartidas por el gobierno de la persona jurídica y, por supuesto, con el marco legal vigente, garantizando la legalidad y transparencia. Acá aparecen normalmente las figuras de síndicos, sindicatura, que, repito, se encargan de llevar a cabo el contralor de la administración y el funcionamiento ordinario de una persona jurídica. Siempre están presentes estos tres órganos, repito, independientemente de si la empresa estructurada a través de una persona jurídica es unipersonal o tiene más, dos o más socios. El fin, al igual que la persona humana, el fin de la existencia, que en la persona humana es con la muerte, en el caso de la persona jurídica es a través de la disolución. Si se dan determinadas causales, la persona jurídica se disuelve y deja de existir como tal. Nada más que dado el especial carácter que tiene la persona jurídica, entra en una etapa denominada liquidación. Cuando se disuelve la persona jurídica, repito, este es el fin de su existencia, que puede ser por distintos motivos y va a depender del tipo de persona jurídica. Por ejemplo, el vencimiento del plazo, recordemos que tiene un plazo determinado, es una causal de disolución. La decisión unánime de todos los participantes socios es una causal de disolución. Operada la causal de disolución, la persona jurídica entra en una etapa de liquidación. ¿Qué es la liquidación? Bueno, es básicamente pagar las deudas, esto se denomina hacer el pasivo, cobrar los créditos, hacer el activo, y en el caso de que sobre algún número positivo, es decir, el activo supere al pasivo, ese remanente va a ser distribuido conforme normas que han sido establecidas en el acto constitutivo de la persona jurídica, se le divide a los socios o participantes existentes en ese momento. Ahí sí, finalmente, deja de existir
la persona jurídica. Como verán, a lo largo del estudio de toda la unidad, hemos evaluado las reglas generales de la personalidad como una máscara que nos permite desenvolvernos en un mundo regido por el derecho, con derechos y con obligaciones que asumimos, y hemos visto su clasificación, lo la vieron en clases anteriores, a la primera parte, la persona humana, con todos sus caracteres y su especial particularidad, y, como vimos a lo largo de esta clase, la personalidad jurídica como elemento fundamental en la economía para estructurar las empresas y poder así, por así decirlo, englobar una serie de recursos que por sí sola una persona humana no podría hacerlo. Así es como se logran llevar a cabo grandes empresas y, por supuesto, allí es donde aparecerán los principales actores de una economía de mercado. Muchas gracias.